Temprano que como estoy hoy yo con el Zoom, tengo 40 minutos de clase, así que vamos a hacer en estos dos módulos la clase de hoy. Primero la teórica y en los segundos 40 minutos, en los otros 40 minutos, preguntas, dudas sobre el ejercicio que va a presentar Juan. Así que acuérdense de volver a conectar. Sí, hacemos por ahí una pausa de 5 minutos, algo, Mica, para que Sí, puedan dependiendo de calentar. qué hora terminemos. Claro. Y retomamos. Yo voy a tratar de ir bastante rápido, si bien hoy tenemos una clase un poco sustentosa de información, voy a tratar de ser bastante breve, dejar que las imágenes por ahí también los seduzcan a ustedes y ser acotado en los comentarios para que la clase nos trate de entrar en estos 35 o 40 minutos y después podamos pasar a una instancia como de reflexión o debate donde se explica el ejercicio para las instancias que vienen y de paso cada uno de ustedes tiene para hacer alguna pregunta, para volver atrás a recordar alguna cosa, para, para debatir algo obviamente del ejercicio realizado hasta el momento. No sé cómo estamos de tiempo, Mica. Estamos ya por arrancar. Esperamos un minuto. 04. Tienen un minuto más. Bueno, no sé cómo venimos de cantidad. ¿Están muchos conectados o...? Hoy somos 37 hasta ahora. Casi que llegamos a los 40. Bueno, estamos como lo de la televisión, y están midiendo el rating, a ver cuánto se conecta. Sí. A ver cuánto da, Juan, tu clase hoy. Parece que nadie quiere conectarse ahora. Saben, la clase se van a perder. No, hay mucha consulta de esta semana también. Yo justo venía de una consulta. Claro, tenemos, sí, un tiempo difícil, ¿no? Pero bueno. Qué sé yo. Bueno, son y 5. Y somos 40. Bueno, yo arrancaría, ¿no? También por un poco, por el resto y que no vamos a llegar, me parece. Vamos a estar medio apretados. De última, bueno, se irán conectando. Hola a todos, chicos. Bueno, esta clase, que es la quinta clase de la optativa, tiene que ver un poco con comenzar este módulo 2, que ya había adelantado Juli la clase pasada, que tiene que ver un poco con lo cotidiano, con este registro en relación a la escala intermedia, ¿no? En torno al habitar propio, saliendo un poco de esa interioridad que estábamos manejando, casi como en una instancia intermedia, a la escala urbana, propiamente dicha. Sobre esto vamos a tratar de ser breve, después podemos tomar parte de esta conceptualización en la segunda instancia como para debatir algunas cosas, incluso agregarla a la discusión del ejercicio. Pero en este módulo que vamos a trabajar, y esto un poco de las atmósferas significativas de la cotidianidad, en esta cuestión de modo ritualizado de vida, que tiene que ver un poco con esto de pasar de lo estático, ¿no? De la interioridad, al bullicio, al movimiento propiamente dicha de la escala urbana. En esta instancia, obviamente con los conceptos de la obra de Mac Aue, ya había adelantado algo Juli, hemos hablado, incluso las artistas invitadas habían profundizado en algunos de estos conceptos. Se plantea esta dicotomía de entre los espacios vitales o los históricamente conocidos, ¿no? Como espacio de relación, en torno a otros espacios
anónimos, que son lugares de transitoriedad, de paso, digamos que no tienen la jerarquía para ser considerados estos lugares importantes dentro de la vida cotidiana en la que desarrollamos. De todas formas, no estamos diciendo que hay un valor entre uno y otro, estamos diciendo, de alguna manera, están estas dos instancias dentro del habitar de las ciudades, y de alguna forma lo que se plantea dentro de la optativa es la manera de acercarnos a los registros de estas instancias. En esta cuestión de los temas que trata Marc, sobre la sobremodernidad, habla de esta idea de identificarse el individuo en relación a estos lugares cotidianos, ¿no? Cómo imprimen en los lugares cotidianos y se dejan, obviamente, transformar por ellos dentro de la forma en que uno se desarrolla en el hábito general de su habitar. Y esta relación de lugar-no lugar, en torno a esto que decíamos de la identidad, ¿no? La falta o lo que aporta estos lugares que son lugares en relación como artificiales, ¿no? De que carecen de una configuración espacial y generan un paso continuo, constante en torno al individuo. Después podemos hacer si quiere, una profundización de eso. Dentro de este módulo, la clase de hoy tiene que ver un poco con este instrumento que ya veníamos desarrollando y que la mayoría de ustedes ha utilizado como para tratar de ir narrando sus historias personales, que es un poco la fotografía, ¿no? La conceptualización de la instantánea, como le llamamos, en relación a la fotografía propiamente dicha. Y el tema que nos pareció interesante comentar a través de este proceso es este pasaje, ¿no?, que decíamos de lo estático al movimiento, y cómo tiene que ver con una serie de cuestiones conceptuales que de alguna manera nos permite este concepto de fotografía tratar de registrar o capturar. De tal manera, voy a hacer como una breve conceptualización de la fotografía, y en este caso en particular un recorte de la fotografía en general, que obviamente tiene un panorama muy amplio. Obviamente a nosotros nos interesa esta cuestión que podríamos llamar o denominar fotosecuencia, ¿no? Como una de las maneras instrumentales o procesos instrumentales que permiten un registro de observación en este pasar o tratar, ¿no?, de que la instantánea misma pueda capturar o retener esta condición temporal y de movimiento en torno a lo registrado, ¿verdad? Bueno, no quiero andar mucho en lo que ahí hay unos pequeños fragmentos de lo que es la fotografía en relación de esta captación de la realidad circunscripta al tiempo por medio de un elemento materia, como es la luz, que permite un lenguaje expresivo propio, ¿no? Este proceso de proyectar imágenes y capturarlas por medio sensible, de alguna manera abre el campo a esta discusión que tiene que ver con este entorno de las secuencias, y que de alguna manera da el puntapié inicial de lo que van a ser las relaciones o las discusiones teóricas en torno al cine o a la sucesión del fotograma temporal, ¿no?, que es una sucesión de imágenes o de instantáneas en torno a un tiempo. Acá fui poniendo algunos nombres que tienen que ver en esos paquetes con, de alguna manera, los conceptos que trabaja la fotografía. Entre ellos, esta cuestión de atrapar o capturar el instante, ¿no? Este lapso muy corto de tiempo, no mensurable, ¿no?, que es un poco lo que va casi ahí en esa cuestión latente entre lo dinámico y lo estático, ¿no? Esta cuestión de acción e inanimación que tiene la fotografía, casi como de recortar un poco y poder atrapar a través de esa instantánea, de alguna forma, esta cuestión del tiempo, ¿no?, y el momento, que de alguna manera va atrapando
una serie de movimientos a través, obviamente, de los cuerpos y del espacio propiamente dicho. En torno a la clase de hoy tenemos un poco de alguna manera, una inclinación de relacionarnos en torno a cómo captar los espacios a través de la secuencia, más que del movimiento corporal, que es otra manera que podemos desarrollar en la clase siguiente. Tres de los puntos fundamentales que nos permiten entender la fotografía tienen que ver con elementos que de alguna forma conceptualizarnos hace que nosotros podamos manipularlos y generar obviamente, o transmitir una noción o si se quiere, alguna intención a través de lo que es la fotografía propiamente dicha. El encuadre, ya todos se imaginarán lo que es el encuadre en la fotografía, tiene que ver un poco con lo que dice ahí, el marco. De alguna forma es el conjunto cerrado que la propia instantánea desarrolla con sus límites, ¿no? Es distinto, obviamente, encuadrar a una persona en el centro de una imagen que hacerla hacia uno de los lados o arriba o abajo. Digamos, hay un elemento conceptual dentro de la imagen que tiene que ser reflexionado, ¿no? A través de la intención propia nosotros como captadores de esa imagen. Otra de las cosas es el plano que captura la imagen. Ustedes sabrán que esto, por ejemplo, los planos es algo que se habla mucho en el cine, ¿no? ¿Qué tipo de planos hay? ¿No? Desde el plano general abierto, pasando por un plano medio, pasando por un plano americano, pasando por un plano primer plano, a un plano de detalle, diríamos, toda esa cuestión de qué es lo que yo capturo dentro de mi encuadre de imagen hace un poco a la conceptualización y el interés de la idea a transmitir. Aparte, el plano también tiene esta cuestión no solo de posicionamiento escalar, ¿no? Que da un poco esa relación de cercanía a lo que yo estoy queriendo mostrar, sino también de alguna manera la posición respecto, estoy diciendo, a la orientación de la cámara. Es decir, es distinto si yo hago una toma picada o contrapicada, no sé si entienden eso, pero es una toma cenital o una contratoma más desde el suelo o desde uno de los ángulos, etc. Eso tiene que ver con el plano que obviamente maneja la fotografía. Y otra cosa que es sumamente importante y que es un poco lo que vamos a desarrollar hoy, tiene que ver con el montaje, las relaciones, obviamente, de selección y de organización en torno a la fotografía. Este montaje, de alguna forma, abre el juego a lo que es la parte secuencial, ¿no? Una serie de elementos que se suceden uno tras otro, guardando alguna relación entre sí, mediante un orden o disposición determinado. Y obviamente, que esto tiene mucho que ver con el cine, vamos a ver de qué manera esto trata de hacer un paso previo en relación a la fotografía, tiene que ver con la duración de los instantes de ese proceso, ¿no? Como un registro temporal. Acá hay una cita de Henry Bergson sobre el tema de los movimientos, y voy a tratar de leerla para conceptualizar algo de esto que es un poco parte de nuestro interés. Habla él que dice que hay movimientos, pero no hay objetos inertes, dice, invariables, que se mueven. El movimiento no implica un móvil. Esto un poco lo habla en torno a que los objetos, las cosas, incluso las personas, más allá de que se muevan o no, pueden reflejar un movimiento que incluso hasta de alguna forma es un movimiento dado internamente por esta cuestión que tiene que ver con el montaje o la secuencia, que después lo vamos a ver. Toda percepción tiene una prolongación motriz, y ahí habla un poco del rol del cuerpo, ¿no? Lo que vamos a ver ahora también tiene que ver directa o indirectamente, por más que veamos la figura en un fondo, no la figura corporal o la relación del cuerpo relación a un fondo, de alguna manera, por más que no esté en cuestiones de subjetiva y de manera de apropiación de ese espacio a registrar, está presente en esta manera de la parte del proceso.
es insuficiente pensar que la percepción, gracias a la distancia, retendría o reflejaría, para que saco esto acá, lo que nos interesa, dejando pasar lo que no es indiferente. Hoy, por fuerza, una parte del movimiento exterior que nosotros absorbemos, que nosotros reflectamos y que no se transforma ni en objeto de percepción ni en un acto del sujeto, más bien van a marcar la combinación de sujeto y objeto en una cualidad pura. Esta cualidad es la llama imagen-afección y habla en torno a esto, a la memoria y a todo lo que nosotros trasladamos a esta manera de percibir los espacios. Es muy lindo, tiene un libro que se llama la evolución creadora y otro que se llama, creo que se llama Tiempo y Materia o algo por el estilo, que habla de estas cosas y que son muy interesantes para esto que vamos a desarrollar. Como primer personaje para este cuento, les traigo a uno de los más conocidos fotógrafos que nos ha dado la historia de la instantánea, que es Henri Cartier-Bresson. No sé, ya, si no lo sintieron nombrar, seguramente cualquier cosa que busquen sobre fotografía en cualquier lugar va a aparecer, en uno de los grosos. Y lo que me interesa en traerlo es como para arrancar esta historia, teniendo en cuenta un poco lo que él siempre llamaba, y de acá lo escribo, que dice: lo único que quiero es retener la realidad, aunque sea una fracción de segundos. Y habla él de ese instante decisivo, ¿no? Que la fotografía tiene esa cuestión que tiene que ver un poco con nosotros en relación a la espera, a ese momento justo donde uno tiene el reflejo adecuado para poder captar una escena. Pero también en este caso, porque obviamente el mundo de Bresson es muy, muy amplio en su trabajo, yo rescaté, diríamos, o fragmenté parte de un proceso que él hace, que es casi registrar un lugar en distintos momentos, ¿no? Ustedes van a ver ahí que hay una variación de la iluminación, una variación incluso de la figura, de los cuerpos o los personajes que de alguna manera participan de esta escena, cómo se van moviendo, cómo van relacionándose con esa sustancia materia que tiene que ver con la luz, que tiene que ver con la amplitud del espacio, que tiene que ver con los distintos elementos que componen, ¿no? Esta cuestión de la fotografía y que ya nos plantea, como ustedes se darán cuenta, un poco cuál es el objetivo de la charla de hoy. Esta cuestión de la secuencia, ¿no? Tengo una cámara fija en algún momento y voy tratando de captar cómo estos distintos personajes hacen de alguna manera una apropiación y una relación con ese espacio que uno quiere tratar de retener en cualidad, ¿no? Esta es otra, se puede decir, otra secuencia, ¿no? De Bresson, en relación, ¿no?, al subir de esta escalera y esas palomas. A ver, hay algo ahí un poco hablábamos antes de esto, de esa cuestión de inestabilidad, ¿no? De esta cuestión entre el movimiento que genera no solo las palomas, sino ese encuadre de esta mujer subiendo que en un momento obviamente desaparece. Siguiente personaje dentro de este relato secuencial, lo trajimos a colación, que es Robert Hauser, que tiene que ver obviamente con una manera, como verán, hace unas fotografías muy bonitas y con una composición estructurada muy, muy precisa, muy delicada, ¿no? Pero lo que nos interesaba de este recorte era sobre todo el ritmo, ¿no? Cómo hay elementos que en esa sucesión de repetición van contando, narrando, de alguna manera, casi como uno podría encontrar un sonido, ¿no? Dado por estas cuestiones de los encuadres, los elementos, de ciertas unidades en torno a elementos y su conjunto. ¿Sí? Aparte de, bueno, cada uno puede ir anotando estos fotógrafos, obviamente son fotógrafos muy conocidos y que tienen mucho laburo en internet. Obviamente ustedes pueden ahondar en su trabajo. Fíjense que voy poniendo también el nombre de la obra y el año para que tengan alguna relación.
pero fíjense estos elementos, cómo los elementos de alguna manera van organizando esta cuestión del encuadre y esta manera de un poco de la composición de ese paisaje o de este elemento que uno quiere trasladar o retratar. Y esto nos permite pasar ahora como una situación de uno de los fotógrafos jugosos para este caso, es Gerd Deckers, que de alguna manera trabaja con esta cuestión de secuencial. Como verán acá hay una idea, ¿no?, de cámara fija, pero que tiene esta condición de desplazamiento. Lo que se desplaza en el trabajo de Decker no es lo que, diríamos, la vitalidad de lo urbano o del fondo a retratar. Incluso la mayoría de sus trabajos se ven lugares que tienen que ver con una cuestión agraria, con un paisaje bastante abierto, que de alguna forma dan cuenta, como dice acá, van encadenando lo perceptivo en traslación, percibiendo la objetividad regular y el registro que permite hacer visibles los procesos de intervención del hombre en el paisaje. Están presentes esos registros de intervención del hombre. Hay, como si ustedes pueden ver ahí, la plantación de estos árboles que tiene una cuestión bastante regular, ¿no?, como racional. Pero vamos a la parte que nos interesa de alguna manera transmitirle, que es el concepto técnico casi de esto. Lo que él realiza es la traslación de la cámara, de alguna manera. Y de esa manera va tratando de contar un movimiento que realiza su percepción y de alguna forma va haciendo que esa perspectiva que va variando sobre ese mismo objeto atraviese esta cuestión o esta condición casi como desarrollaban los cubistas, ¿no?, de un movimiento, de alguna manera una captura de distintos posicionamientos sobre un mismo espacio, ¿no? Acá les dejo, voy pasando medio rápido para no andar en esto, pero son muy bonitas las secuencias de Decker, donde fíjense que no solo hay un desplazamiento de la cámara, sino que en algún momento esos desplazamientos también pierden ese primer foco que parecía que era un poco el personaje central de la escena a desarrollar, casi como que ese corrimiento de alguna forma va dejando fuera parte de esta, en su desplazamiento, parte de esta condición de registro, ¿no?, de la figura. O fíjense la de abajo de todo, que de alguna forma va ampliando en esta cuestión que hablábamos de picada y contrapicada, ¿no? Esto que hablábamos del encuadre, va achicando cielo y va agrandando paisaje dentro de la misma imagen. Es decir, veníamos con una condición donde el horizonte se mantenía en la imagen y ahora lo que hace es de alguna forma jugar un poco con ese horizonte, ir trabajando la secuencia para generar un dinamismo dentro de ese proceso. Fíjense eso, bueno, acá arriba veíamos lo que comentaba antes de esta narración de la perspectiva de lo que estamos apreciando, como un camino o un registro propiamente dicho va variando según la perspectiva o el posicionamiento de la cámara, o lo que estamos viendo acá abajo en relación a ese horizonte o la dislocación, ¿no?, de la perspectiva tradicional. Lo que está bueno de estos procesos, tanto de Decker como de este otro personaje muy importante que voy a presentar dentro de la charla, tiene que ver con ese, de alguna manera, con esa intención de registro, con un grado de racionalidad, pero de sensibilidad, diríamos, poder mezclar esas condiciones dentro de un proceso secuencia, ¿no? Porque de alguna manera lo que hace el Decker y lo que van a ver ahora de Hubler es de alguna manera tener un proceso de acción y respetarlo al máximo, ¿no? Voy desplazando cada tantos metros una cámara y voy viendo qué aparece en eso,
¿no? Hay como una intención, diríamos, una idea de proceso bastante como herramienta, ¿no?, de captura, bastante rígida, racional, y luego está un poco ese juego de qué va atrapando, ¿no?, esta cámara con esa secuencia. Douglas Hoover es un fotógrafo y también, bueno, ha sido docente muy importante de las primeras universidades norteamericanas, pero también es un gran pensador en torno al tema de la fotografía. Y en esta cuestión que estábamos hablando, como una variación de lo de Decker, lo que él propone es una cámara fija que lo que va haciendo es atrapando una secuencia a través de una cierta temporalidad que se le va dando a la cámara. Es decir, esa imagen cada tantos segundos o tantos minutos o lo que sea, va tomando una fotografía y esa fotografía va de alguna manera dando cuenta de los procesos de movimiento que tienen que ver en torno a ese espacio. Obviamente con una cuestión que tiene que ver con la repetición, ¿no? Y un poco esa captura de estas fotos atrapadas. Bueno, no voy a leer tanto, para no detenerme tanto, no voy a leer tanto esto lo que habla de las acciones esto acumuladas, pero Hubler de alguna forma va acompañando esta secuencia de fotos con mapeos, con algunos registros de poesías y también con algún tipo de memoria, y también incluso con alguna aclaración del proceso de registro que ha tenido, ¿no? Esto que le comentaba técnicamente. Por ejemplo, podemos verlo acá. Yo no soy un experto en inglés, pero de alguna forma acá al lado está presente esta cuestión, ¿no?, que labra pieza de duración tanto, y va diciendo, bueno, grupo de 3 imágenes que tienen cierto tiempo y se realizan cada tanto, ¿no? Entonces, de alguna forma él va diciendo, bueno, esta cámara cada tantos minutos y en tantas circunstancias va a ir atrapando estos chicos jugando de tal manera. Y de alguna forma, el valor en el montaje y la secuencialidad de ese proceso es lo que nosotros tratamos de transmitirle a usted como registro percepción, es su conjunto. Una foto por sí misma a lo mejor no tiene el valor que tiene el conjunto y la relación justamente de ese conjunto en torno al montaje. Acá, por ejemplo, hay una performance que él realiza y que pone, diríamos, tierra en el ingreso, ¿no?, de un paso, y de alguna forma va registrando cada tanto tiempo cómo la gente que va pasando por ahí va de alguna manera desarticulando esta posición original del registro de esa alfombra, podríamos decir, de ingreso al lugar. Perdón, De la Juan. tierra. Sí. Son y media, pero Zoom me acaba de regalar una reunión limitada. Pinto Bueno, esa. Así que se puedo hablar tranca. ahora. Puedo hablar Eh, tranquilo, detenidamente. sí, Bueno, ahora estamos hasta, chicos, nos quedamos hasta las 10 tranqui. pobre de ustedes, pobre de ustedes. No, bueno, pero sepan que nos quedamos acá en esta reunión, yo ahora aviso en el grupo. Bueno, bueno, hay una serie de registros. Voy a comentar una anécdota, hay algo interesante, ¿no?, sobre este fotógrafo, que en algún momento parte también de esos escritos, él va agregando esta información que dice, bueno, esta captura, por ejemplo, la que vemos ahí a la derecha abajo, que tiene que ver un poco con un proceso de un registro de una serie de ramas y árboles de vegetación en torno a un parque, aparentemente, o algo por el estilo. Él va contando de que, por ejemplo, le interesó esa imagen porque escuchó cantar unos pájaros. Entonces lo que él va registrando es como diciendo, bueno, ese es el lugar donde yo escuché en este parque el primer sonido de avistamiento de pájaros, etcétera, o algo por el estilo, ¿no? O veíamos antes ahí un poco como la Fontana di Trevi atrás y cómo la gente va haciendo uso de ese espacio público por naturaleza. En este caso, bueno, les comento, me gusta leer, por ahí a veces no se entiende mucho, pero me gusta leer algunos de los fragmentos
de los pensamientos de este fotógrafo y nos dice: el mundo está lleno de objetos, más o menos interesantes. No deseo agregar más, solo me hace falta registrarlos. Y de alguna manera es un poco parte de su pensamiento en torno a lo que nosotros hoy queremos transmitirle. Esto que se ve abajo es una muestra que él realiza en un traslado que va desde Bradford hasta New York, donde él marca ahí, como ustedes verán, el mapa en el proceso de traslación que va haciendo movimiento en torno a su vehículo, y cómo cada tanto tiempo en ese proceso, en esa ruta, iba registrando una instantánea del paisaje. Es un poco un registro obsesivo, pero muchos dicen la película que el otro vez comentaba Mica, que se llama Fumar, ¿no? Smoke. Smoke. Sí. Hace Tiene eso. que ver, dice que, no específicamente, porque obviamente es una historia, es una ficción, pero dice que está inspirada un poco en el trabajo de este artista. Es que, perdón, uno de los protagonistas fijaba una cámara a la misma hora todos los días en la esquina, mirando hacia la otra esquina y sacaba una foto y tenía un álbum con eso. Claro, una obsesión de sacar y de procesar en el mismo momento una instantánea. Sí, de hecho el otro personaje le dice, es lo mismo, ¿para qué haces esto? Y para él era no, todos los días era completamente diferente esa foto. Claro, hay un texto muy lindo ahí, que estaría bueno a lo mejor tipearlo, o a lo mejor está en internet y poder bajarlo, Mica, para poder compartirlo con los chicos. Porque lo que le dice ahí es muy, muy bonito sobre el tema de cómo percibir lo que, digamos, de alguna forma le dice: fíjate bien que no estás mirando bien, diríamos. Porque si vos mirás bien, todas las imágenes son distintas y tienen una esencia en sí misma. Pero obviamente están atadas a todo un relato, y es un poco esto que le queremos transmitir hoy a través de la secuencia. Este muchacho, Neuser, tiene que ver, como verán, hay varios fotógrafos alemanes, porque la escuela de fotografía alemana y sobre todo de Colonia es fantástica, y obviamente ha sido en esta etapa moderna o posmoderna una de las principales motores de la fotografía mundial. Lo que va atrapando, y que yo le pongo un poco el registro de la escala, es que esta secuencia de alguna forma van haciendo esta variación que antes le contaba del plano, ¿no? De cómo pasa de un plano abierto, donde el cuerpo, la persona, directamente no está presente, a llegar a un plano totalmente de detalle, por ejemplo, bueno, en este caso del pupo de esa chica que se va acercando a la cámara, ¿no? Como un acercamiento gradual, esa relación fondo-figura. O, por ejemplo, ahora tratando de mostrarles dos variables de estas cuestiones de registro, traemos a otro fotógrafo, que es Rudolf Bombier, que desarrolla sobre todo este tipo de trabajos con el cuerpo humano y sobre todo con los detalles, ¿no? Como esta gestualidad, porque podríamos de alguna manera usar esa palabra para esa serie de diálogos que él le llama. Él va tratando de transmitir una sensación y transmitir, ¿no? Contarnos esos personajes, contarnos un poco esa relación a través de una secuencia de detalle, en este caso de estas manos que empiezan a relacionarse en torno a ese tajo, ¿no? Que uno podría empezar a como intuir también, y lo dejo abierto, qué es lo que hay por detrás de ese marco, ¿no? Qué es lo que hay por detrás de ese encuadre, de qué espacio estamos hablando. También son recursos muy importantes en torno a la fotografía, ¿no? Lo que queda afuera. También hay intenciones en eso. Hago un proceso un poco de los detalles como para aprovecharla. Son imágenes que uno debería disfrutarla un poquito más extendida, pero bueno, no quiero que me maten cuando se haga tarde la cosa. Hasta ahora auspicia esta secuencia también buenísimo. Esta secuencia es bellísima, y en torno a esa cuestión de
de la colcha, ¿no? Esa de la cama que se ve por detrás, esa manta, ¿no? Esas arrugas, esa textura que vemos en relación al juego de las manos que se propone sobre eso. Ven que también estas cosas, o algunas sobre todo, tienen un pensamiento, una reflexión también previa, de alguna manera un planteo de juego a realizar. Es decir, bueno, yo voy a salir al terreno con determinada intención, y algunas tienen un poco algo de montaje propio. Es decir, hay también un montaje previo, diríamos, al registro. Bueno, este personaje, de alguna forma, hicimos todo esto, no solo para contarle dos aspectos de la fotografía, que es la secuencia y lo que es la secuencia de alguna manera en relación, en superposición, que tiene que ver con estas percepciones simultáneas combinadas en torno a una única imagen compuesta por la sucesión o la secuencia de determinadas imágenes que de alguna forma se entrelazan, que tiene que ver con la obra de David Hockney. No sé si lo conocen, pero es una obra muy interesante. Sobre todo hacemos hincapié no a su parte pictórica o su otro desarrollo artístico, sino a la parte de las fotocomposiciones, como él lo llama, que de alguna forma va mezclando todo este proceso que le estábamos contando, de las distintas perspectivas, del movimiento de cámara, del proceso de repetición en torno a un ámbito, a un paisaje que empieza a registrar distintas condiciones de luces o una variabilidad de personajes. Y esto que veíamos anteriormente, de alguna secuencia que pasan desde planos abiertos o planos de alguna manera generales o medios, a lo que son planos detalles. Y todo ese registro va a parar en un montaje, ¿no? Esto estamos hablando casi como en un proceso que decíamos ese posterior, que era la cuestión del montaje, en relación a darle una posición, una duración, y como verán en esta fotografía, en estas fotocomposiciones, podríamos decir, porque de alguna manera es una secuencia montada, armada, pero no de forma a través de un mosaico, diríamos, de registros que van atrapando una cuestión temporal o una cuestión posicional, sino en este caso a través casi de la narración de un espacio propiamente dicha, o podríamos decirlo, de la narración, de tratar de capturar la esencia de un momento, ¿no? De un momento donde hay acá dos personas que están charlando, están debatiendo una situación en torno a una mesa, y cómo él encuentra esa manera a través de distintos registros de detalles o distintos registros en perspectiva de los gestos del primer plano, ¿no? De la cara de estos personajes, o el detalle de la mano haciendo algún gesto o replicando alguna acción. Incluso, fíjense en esta foto que estaba fantástica, esas dos manos que él deja casi del observador, ¿no? Del tipo del sujeto que está presente en esta relación de a tres, ¿no? Hay tres personajes que están conviviendo en torno a esa mesa. Por ejemplo, cómo a través de este proceso va narrando, va contando algo tan simple como es una silla, ¿no? Una silla que me hace acordar a estas cuestiones, ¿no? que tienen que ver con los textos de Cortázar y demás, que como por ejemplo subir una escalera o estas cuestiones que van narrando de su vida cotidiana, o ponerle lo que habíamos disfrutado la clase pasada sobre el trabajo de la artista invitada, que contaba esta exploración en el supermercado, que algo tan simple o reducido a poca esencia, a través de estas condiciones empieza a tener un interés bastante particular. La silla acá, en esto un poco que le contamos, tiene una condición casi monstruosa, pero que tiene de alguna forma, o va atrapando ¿no? la estabilidad o la inestabilidad propia de su condición. La paloma ahí atrás, digamos, hay una serie de registros muy interesantes. O miren esto de esta secuencia de cómo se repliega, se repiten
los personajes y el ambiente, o en este caso, por ejemplo, cómo aparecen esto que le estaba diciendo antes, el registro de los propios pies del observador en torno obviamente a estas figuras, ¿no? Personajes que de alguna manera cuentan la historia, o esta secuencia de un movimiento rápido, ¿no? Como había ante una secuencia más que parece componer una foto propiamente dicha, mucho más tranquila, hay como un movimiento, una temporalidad ahí en esta fotocomposición de mi madre, ¿no? Que hace él, que parece mucho más estable, más tranquila, y cuando pasamos a la otra imagen del bailarín, empieza a ver como una secuencia de alguna manera mucho más dinámica, con fragmentos de movimientos mucho más quebrados. O estos procesos en fotocomposición, bueno, esto que estábamos hablando, no solo de contarle a los personajes con esta multiplicidad de repetición y de encuadres y de fragmentos, como se ve acá a la izquierda también, de este personaje que va prendiendo un cigarro, que lo está disfrutando en un momento, y que esa secuencia de prenderlo también deja ver otras cosas que está disfrutando, como puede ser una copa de vino, etcétera. Es decir, cómo pasar de los detalles, ¿no? Incluso a la narración, diríamos, general, el plano abierto de esto está construido por esta fotocomposición. Porque si uno lo analiza bien, son casi todo planos detalles, planos medios, diríamos, planos de encuadre bastante precisos. Como para cerrar, para que no se asusten y no digan, bueno, ¿qué está pasando acá? Esto no va a terminar más. Les traigo este último artista, que es un artista muy interesante y un artista que ha trabajado sobre todo con performance en espacios concretos y espacios que tenían que ver con edificios en demolición, donde él, Gordon Matta Clark, realizaba operaciones y de alguna manera auspiciaba no de constructor, sino de destructor de esos espacios, haciendo incisiones, recortes, eso, y obviamente todo este proceso de trabajo que de alguna manera generaba no solo una performance, sino casi como una escultura espacial, él se vio en la necesidad de generar un registro, encontrar la manera de poder registrar esa acción, de poder registrar esa espacialidad con esta complicación. Y como antes decíamos en esta cuestión conceptual que podíamos entender una superposición, ahora podemos entender casi como una justaposición, ¿no? Donde hay, fíjense en el recurso de Matta Clark, una idea, una necesidad casi como de recorte de esas imágenes, que antes no estábamos viendo, de recorte, pero es incluso de encontrar vínculos o relaciones entre imágenes. Por ejemplo, cómo un zócalo puede continuarse, ¿no? No voy a leer eso, vamos a tratar de hacerlo más rápido, luego podemos mandarlo. Y cómo esa secuencia de una cornisa o de alguna manera de ciertos elementos que empiezan en su costura de alguna manera a vincular cada una de estas imágenes, él trata de ir narrando la condición compleja, de alguna manera dinámica y de conexiones que va generando esa espacialidad que él propone sobre el propio edificio. O por ejemplo, fíjense esta secuencia en justaposición de imágenes que va atrapando casi el registro generado por la luz de ese corte, ¿no? Sobre el espacio, y cómo una foto se sucede o se relaciona a la otra, distinto, ¿no? A lo que habíamos visto de Honey, entendiendo como esa relación de montaje de secuencia a través de estas condiciones materiales o espaciales, ¿no? Bueno, acá se nota un poquito mejor el trabajo que hace en estos edificios de demolición, que obviamente también son permitidos porque mucho de la construcción norteamericana tiene que ver con estas casas casi de papel, porque son hechas de madera o con algunas cuestiones. Uno acá tiene que cortar, que sea una casa con estos edificios de hormigón o de ladrillo de 30 o 40 centímetros, y bueno, creo que se complicaría un poco más. Pero bueno, de alguna manera, fíjense cómo se pliega el espacio en sí mismo, ¿no?
cómo encuentra esa manera casi como de ir girando. Se me viene la película esta del exorcista donde la cabeza se le da vuelta no, es un poco, Sería la es el proceso perspectiva que de hace. Emily Rose. Claro, La fotosecuencia exactamente, de la casi perspectiva de... como esa posibilidad técnica perceptiva de poder atrapar, ¿no? esa condición espacial. Bueno, espero que diríamos, no haya sido demasiado densa la clase. Tratamos de acompañarla un poco con imágenes, sobre todo, con esta cuestión de fragmentación conceptual, que va desde del entendimiento de la repetición como registro secuencial, a la acumulación de secuencia y obviamente al montaje de secuencias tipo fotocomposición. No sé si quieren hacer un corte o Mica, Excelente, Juan. seguimos, no sé, chicos, ¿cómo lo ven? Como para No sé, a hablar. ver, ¿cómo están les pibes? ¿Están ¿Quieren ir para seguir con la explicación o quieren prefieren hacer lavarse un la cara? cortecito? Ya. Por mí no hay problema. Buenísimo. Sí, sigamos. Cerramos. Sí, sigamos. Seguimos. Bueno, está Impresionante. Los bien, porque miércoles llegamos bárbaro a esta hora. no, a lo mejor está bueno porque a lo mejor podemos continuar con un debate un poco más fresco de lo visto, ¿no? Acá hay obviamente una cuestión previa al ejercicio que no sé si vale la pena leerla. Yo lo que trato igual esto lo vamos a mandar para que ustedes lo lean tranquilo, pero de alguna forma trato de explicarlo así rápidamente. Habla de que esta cuestión perceptiva, ¿no? En esta condición del cuerpo como centro de acción en nuestro proceso cotidiano, de alguna forma deja relegado un montón de valores o cuestiones potenciales o conceptuales de ese proceso del habitar el espacio cotidiano, ¿no? El espacio, estamos hablando incluso del barrio, ese trayecto de a lo mejor ir a tomar un bondi o ir al mercadito de la esquina a comprar algo, obviamente porque es una acción que queda entre medio de la necesidad de decir, bueno, tengo que ir a comprar el pan. Entonces, de entre medio de todo eso es como que la percepción de nuestra cabeza es como que va pensando en otra cosa o que va mirando o de alguna manera con una intención distraída, donde obviamente se pierde valores fundamentales, ¿no? De esta cuestión ritualizada, de esta cuestión tan interesante que nosotros de alguna manera le tratamos de incentivar de que puedan registrar, de que puedan tomarse el tiempo para mirar o para reflexionar